No se volverá a votar. En caso de empate de votos no se repite la votación, sino que se elige al candidato o candidata de más edad. Artículo 231.7. En relación con la duración del mandato, el artículo 228.2 TFU establece que el defensor del pueblo será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo para toda la legislatura mayor que, estamos, pues, ante un mandato de 5 años, salvo vacante, que comienza y termina con el mandato del propio Parlamento y, como se indica en el mismo precepto, renovable. Cese. El artículo 12p regula las causas del cese que puede producirse por expiración del mandato, renuncia o destitución. Apartado 1. En el caso de expiración del mandato, el DP ejercerá el cargo hasta la entrada en funciones de su sucesor, lo cual no se produce en los demás casos. En los casos de cese anticipado por renuncia o destitución, se nombrará un nuevo defensor del pueblo en un plazo de 3 meses a partir del momento en que produzca la vacante, pero únicamente por el periodo restante hasta el término de la legislatura. Artículo 12.13p. Manteniéndose así el derecho de cada nuevo Parlamento Europeo a nombrar a quien deba ejercer las funciones de DP. En cuanto al procedimiento de destitución, el Tribunal de Justicia, a petición del Diamento Europeo, es competente para destituir al defensor del pueblo si éste deja de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o hubiere eudó una falta grave, art. 228.2 TFUE, en igual sentido se pronuncia el artículo. O el Estatuto del DPE 478 la independencia debe rodear la actuación del DPE o sea que sea el Tribunal de Justicia el que pueda juzgar la situación y resolver. En su caso, sobre la destitución del DPE. La facultad del Parlamento de elevar petición al Tribunal de Justicia es igualmente coherente con la posición del Ejecutivo Europeo respecto de DPE como comisionado parlamentario. Esta legisla. El procedimiento para tramitar la destitución del DPE está regulado en el artículo 233 del RIPE, el cual establece que una 10ª parte de los diputados que componen el Parlamento puede solicitar la destitución del defensor del pueblo si éste deja de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o cada más de falta grave. El RIPE no señala las faltas graves que podrían fundamentar la tramitación ante el Tribunal de Justicia de la destitución del DPE, queda, por tanto, a la interpretación del Parlamento en su propuesta y a la del Tribunal de Justicia en su decisión. Cuando se haya votado una solicitud de destitución en los 2 meses anteriores, solo podrá presentarse una nueva solicitud si procede de una 1/5 parte como mínimo de los diputados que componen el Parlamento, apart. 1. Si se formula la solicitud de destitución será transmitida al propio defensor del pueblo y a la comisión competente, que, si por mayoría de sus miembros considera que los motivos invocados son fundados, presentará un informe al Parlamento. El defensor del pueblo será oído, antes de la votación del informe y el Parlamento, previo debate, decidirá por votación secreta para la cual deberá haber, como mínimo, la presencia de la mitad de los diputados que componen el Parlamento. En caso de votación favorable a la destitución del defensor del pueblo y en caso de que éste no renuncie en consecuencia, el presidente, a más tardar en el periodo parcial de sesiones siguiente al de la votación, pedirá al Tribunal de Justicia que destituya al defensor del pueblo, rogándole que se pronuncie rápidamente. Si el Parlamento aprueba elevar al Tribunal de Justicia la solicitud de destitución, el defensor del pueblo europeo puede renunciar antes de que el Parlamento eleve la petición al Tribunal de Justicia, lo que pone fin al procedimiento. Por tanto, se trata de una forma de censura parlamentaria que, sin embargo, no culmina con la destitución formal del DP censurado, cosa que solo puede hacer el Tribunal de Justicia. En los casos de cese por destitución, el documento que la formalice determinar y la fecha de los efectos. Requisitos de acceso al cargo. Como se ha citado anteriormente, el artículo 11 establece los 4 requisitos que debe unir quien asuma este cargo: ciudadanía europea, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ofrecer plenas garantías de independencia y reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales o poseer experiencia, competencia notorias para el ejercicio de las funciones de defensor del pueblo y no haber sido miembro de gobiernos nacionales o diputado o diputada al Parlamento Europeo o Consejo Europeo o de la Comisión Europea en los 2 años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de candidaturas. Miembro de los 5 requisitos exigidos en el artículo 11 del Estatuto, 3 de ellos están vinculados directamente a la legislación nacional. Encontrarse en el uso de sus derechos civiles y políticos y reunir las condiciones que se requieran para el ejercicio de funciones jurisdiccionales y no haber sido miembro de gobiernos nacionales en los 2 años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de candidaturas. Por todos estos 3 requisitos pueden variar debido a la nacionalidad de la persona candidata. Además, el segundo de estos requerimientos, reunir las condiciones para ejercer funciones jurisdiccionales, puede ser obviado siempre que se acredite tener ex nihilo competencia notoria para el ejercicio de las funciones propias de un defensor del pueblo. Esta posibilidad remite a la inevitable valoración de un currículum de la persona candidata que, en todo caso, debe ser analizado por el Parlamento para emitir la candidatura, dado que, como establece el artículo 231 del RIPE, las candidaturas deben presentarse junto a los justificantes que acrediten que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 11p. G. Organización y fusiones. Organización.
El artículo 16 establece que el defensor del pueblo está asistido en sus funciones por la secretaria, cuyo principal responsable es nombrado por el propio defensor. Actualmente, el defensor dispone también de un gabinete del defensor del pueblo al frente del cual se encuentra el jefe de gabinete y lo integran también dos asesores principales, dos expertos en políticas y asistente personal. La Secretaría General es el órgano responsable de la gestión del defensor del pueblo y coordina la ejecución de su actividad institucional. Al titular de la Secretaría General le auxilian varios asistentes y administradores. La estructura de la Secretaría General incluye la Dirección de Investigaciones, con la Unidad de Tratamiento de Casos, la Dirección de Administración, con el equipo de gestión de procesos y continuidad de las actividades de infraestructura, el equipo de Documento puesto y finanzas y el equipo de recursos humanos, y la unidad de comunicación, el apoyo técnico del defensor del pueblo se completa con un responsable de protección de datos y un responsable de transparencia. Los funcionarios y agentes de la Secretaría del Defensor del Pueblo están sujetos a los reglamentos y normativas aplicables a los funcionarios y otros agentes de la Unión. Funciones. Las funciones del defensor del pueblo están recogidas en el artículo 228.1 IFV, ya citado, y en el artículo 1, 3 y 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y atribuye al defensor la competencia para, en las condiciones y con los límites que obedecen los tratados, contribuir a descubrir casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, con exclusión. Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones y ese jurisdicción del Nales, teniendo debidamente en cuenta el artículo 20, apartado 2, letra D. Derecho a una buena. 228 del TFUE y el artículo 41 de la Carta sobre el Derecho a una Administración, con el límite de que no podrá ser objeto de reclamación ante el defensor del pueblo la actuación de ninguna otra autoridad o persona. Por tanto, el IDP no puede actuar en relación con las actividades de tribunales o defensores del pueblo de Estados miembros, ya que el DP no es una instancia de apelación contra las posibles decisiones adoptadas por las instituciones análogas en los Estados miembros con las 480. Que si puede mantener relaciones de cooperación, 0. El artículo 228.1, párrafo 2 TFUE asterisco completa esta regulación habilitando al defensa del pueblo para que lleve a cabo menor que las investigaciones que considere justifica. Bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones recibidas y rectamente o a través de un miembro del Parlamento Europeo, salvo que los hechos alegados no hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional, la posibilidad de que sea un parlamentario el que transmita la reclamación al DP tiene precedente en la regulación de instituciones análogas en Reino Unido y Francia 2, aunque mayoritariamente en los Estados miembros no se reconoce esta posibilidad. El defensor del pueblo, como ya se ha indicado, está facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. Con base en estos preceptos y en la práctica llevada a cabo desde su creación, puede afirmarse que la actividad del DPE, sin excluir otras presentes o futuras, se proyecta sobre las siguientes áreas. Transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones incluyentes, gestión de los fondos públicos de la UE, derechos fundamentales, procedimientos y prácticas administrativas, y cuestiones relativas al personal de la UE. SNIRIN 09, tutela judicial efectiva, garantía de los derechos y libertades. Los casos de mala administración con relación a la gestión de los fondos públicos de la UE han cobrado progresiva importancia en la actividad del DPE, especialmente desde el inicio de la crisis económica, así como el apartado dedicado a los derechos fundamentales, que tiene clara manifestación en el informe anual que se remite al Parlamento Europeo, a pesar de que ni en el TFUE ni en el EDP se encomienda de manera expresa esta competencia al DPE, que sin embargo, como hemos indicado, constituye una de las áreas prioritarias de su actividad. La defensa de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los extranjeros o la garantía de los derechos son temas ampliamente tratados por el DPE en su actividad de tutela.